La pregunta es, ¿por qué nos interesamos aquí, en este país, por los vientres de alquiler o la gestación comercial subrogada, cuando se trata de una práctica prohibida aquí, cuando no está permitida? Lo que aquí se practica en este país es que las muchas parejas españolas que se van a comprar niños en los países en que es legal, por ejemplo Estados Unidos o Ucrania o Grecia, luego cuando vuelven a España se considera aquí que para no tener niños apátridas se les inscribe y se les reconoce la nacionalidad española. Esta es nuestra situación. Es habitual que quienes expresan rechazo sobre la práctica de la maternidad subrogada señalen que son las estrategias económicas de venta las que causan el que prolifere sobremanera esta práctica. Pero la verdad es que lo evidente es que aun estando encargada la economía de propagar, divulgar y sacar ganancias de esa práctica, de los vientres de alquiler, quien ha hecho viable que estos vientres estén ahí y que tal comercio se lleve a cabo es la ciencia. La ciencia junto con la tecnología, incluidas las farmacéuticas, ámbitos de investigación que en definitiva han logrado idear la práctica de fecundación in vitro y que junto con la medicina pues han convertido en exitosa esta práctica. Los científicos, como señala Oppenheimer, viven siempre al borde del misterio, en la frontera de lo desconocido. Los científicos transforman lo desconocido en conocido. Lo capturan como los pescadores que capturan con los peces y sus redes. Aunque los científicos casi nunca pretenden crear nada nuevo, nada diferente. Lo cierto es que ante la imposibilidad de tener prole, de tener hijos, a lo largo de los siglos se han ideado distintas maneras para conseguir tener hijos. Pero hasta el siglo XVIII no se logró de manera efectiva la inseminación artificial, la logró John Hunter, y lo que pasó es que él tenía un amigo, un íntimo amigo, que padecía hipospedia. Hipospedia es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, son niños que en la actualidad también nacen, donde realmente la abertura de la uretra no la tienen en la punta, sino en otro lugar del pene, y no pueden quedarse embarazar a su pareja. Así que Hunter decidió solucionar este problema de su íntimo amigo. Se le ocurrió coger una jeringuilla, sin aguja por supuesto, imagino que entonces era de cristal porque la calentó, recogió el semen de su amigo y lo introdujo en la mujer. Oye, tuve la fortuna de embarazar a la mujer, que es coincidir en el momento de ovulación, que no sabía exactamente cuándo sucedía. Bueno, tuvieron un hijo. Esta fue la primera vez que la inseminación artificial tuvo y se reconoce como con éxito y sobre todo hecho con intención y sabiendo que se hacía más o menos. En el siglo XX, en 1978, los doctores Robert Edwards y Patrick Steptoe investigaban para superar la esterilización que padecían tantas personas, tantos hombres y mujeres, con el objetivo de conocer el cuerpo humano y lograr que fuera posible en el laboratorio colaborar para solucionar este conflicto. Idearon, en definitiva, la fecundación in vitro, que es la unión mecánica artificial del óvulo de la mujer con el esperma en lo que se llama una placa de Petri o lo que es lo mismo un platillo de cristal. Si el resultado es positivo, se introduce en el cuerpo de la mujer para que fecunde esa unión en su interior. Para ello es necesario, como todos sabéis, realizar en el cuerpo de la mujer pues una serie de complejas técnicas y manipulaciones fisiológicas. Muchas de ellas son dolorosas, implican además que puede tener éxito el fecundar, pero también algunos problemas con frecuencia. La primera victoria de esta fecundación in vitro se dio lugar a lo que se dio a llamar y se conoce hoy en día como bebé de Poloeta, es decir, a la niña Louise Brown, que la podéis encontrar en internet, que tiene al lado aquí, la señala como diciendo, gracias a aquí yo vivo, gracias a la probeta. En la actualidad existen más de 4 millones de bebés probetas, que es así como se denominan las personas que son creadas tras el uso de esa técnica. El doctor Robert Edwards y el doctor Steptoe se les dio el premio Nobel en Fisiología de Medicina en el año 2010. Bueno, lo notorio de la fecundación in vitro es que se trata de un conocimiento que en sí es improductivo.
no puede producir lo que pretende, necesita un cuerpo de mujer. Cuando se habla del nacimiento del primer bebé probeta, lo que se realiza en realidad es una maniobra con el lenguaje, una manipulación simbólica sobre la producción, que verdaderamente solo es posible si la realiza una mujer, es decir, se silencia a ella. Todo lo contrario de lo que sucedió, por ejemplo, en mi generación con la llegada de los astronautas a la Luna, que todos conocemos, creo que la gente de mi generación conocemos el nombre de Armstrong y también de su piloto Aldrin. Y en cambio aquí no sabemos quién es la madre de ese primer bebé probeta. La mujer madre de gestación subrogada, la que gesta un hijo vendido antes de nacer, vive sometida, dicen abogadas y jueces, esclavizada. En concreto, Laura Nuño, una amiga politóloga, que ha publicado un libro que se llama Maternidades S.A., especifica muy claramente qué es lo que cómo es ese contrato, que es, seguramente hay, y me consta, niños que han nacido de inseminación artificial sin que necesariamente ese contrato se cumpla tal como está establecido en todos los países de manera común. Pero lo habitual es que durante los meses de embarazo pues se exige que acredite en primer lugar buena salud. La mujer no puede consumir alcohol, no puede consumir tabaco, ningún tipo de droga, no puede padecer enfermedades hereditarias, se le prohíbe que aporte su carga genética, por supuesto no se le deja que aporte su óvulo, se debe someter a tratamientos médicos antes y durante y hasta el final del embarazo, a estudios clínicos, por supuesto, evaluación psicológica antes y durante todo el tiempo, tanta como se precise y tanto como digan los profesionales. Se exige que no tenga antecedentes penales, que la situación de la familia de ella sea una familia estable, situación emocional, prohibido interrumpir el embarazo, ya no puede ella decidir, no puede tampoco echarse para atrás por tanto, ni tampoco puede conocer al bebé en el momento de nacer, se le exigen determinados paseos, se le exige que no se relacione con sus hijos reales, los que tiene anteriormente, porque le pueden transmitir alguna enfermedad, se les exige que anden, se les exige que vivan en lo que ellas llaman el gallinero, todas juntas, y más cosas. Ya quiero anticipar que la mayoría de las personas compradoras de un hijo, para hacer cosas terribles como la de que se le produce a la mujer gestante que firma ese contrato bajo el orden del contratante, necesitan estas personas ignorar su propia sensibilidad más elemental hacia el sufrimiento de los otros. Viven enajenadas por un discurso prácticamente sagrado, prácticamente poético sobre lo que es la familia, como si esa institución, para practicarse verdaderamente, requiriera sine qua non un hijo, hasta comprarlo. A nadie se le puede hacer siervo sin hacerle daño. No son personas malvadas, viven inmersas en la poesía sobre la familia. Y si bien es así, ¿para qué el silenciamiento sobre la mujer que crea el nuevo ser? Desde la antropología conocemos un silenciamiento equivalente durante siglos que se llama la cobada. Es una práctica desconocida por la mayoría de todos los ciudadanos, pero es una práctica que se llevó a cabo durante muchos años y muchos siglos, y en la antropología se han recopilado los datos. Van Gemme, que es un antropólogo que dice, lo denomina como un rito de paso, la cobada. Y un rito de paso es antes del momento de que se va a casar alguien, y es justo antes, ya no es una persona soltera ni aún es casada, porque tiene el rito de paso, el ritual del matrimonio. Pues esta dice que para él la cobada es un rito de paso, en el que el marido lo que hace es que parodiar el parto que efectúa la mujer. Él simula que da a luz, mientras que la mujer pare. La tradición, los relatos, fingen los dolores, el hombre finge que tiene dolores, la comunidad le asiste, le cuida, le protege, él chilla, llora, le alimentan, le dan de comer, le cuidan, mientras que la mujer pare. Por ejemplo, hay relatos en un árbol, sola, sin que nadie la ayude. ¿En dónde ha sucedido esto? Pues bueno, desde los araucanos, en mapuches de Chile, Argentina, pueblos del Caribe, melanesios, malayos, en América del Sur, en Nueva Guinea, por ejemplo en Europa, en Francia y en España, concretamente os diré dónde. En Galicia, en Santander, en Burgos, en Salamanca, en Cantabria, León, Baleares, Canarias
Ibiza y, por supuesto, el País Vasco. En el siglo XIX, este comportamiento del hombre como fingido parturiento lo interpretó el jurista y antropólogo evolucionista Bachofen desde su idea de que las primeras sociedades en realidad eran sociedades matriarcales. En realidad esto lo dice porque quizá alguien conoce la ciudad de Hatayuruk. Hatayuruk es la primera ciudad que merece la pena que lo consultéis. Ahora está en tierra, era en Anatolia, ahora está en Turquía. Es una ciudad que los habitantes no bajaban nunca a tierra. Es la ciudad, todos edificios pegados al otro, y subían, se paseaban por encima por los tejados y bajaban, nunca bajaban a tierra. Bueno, pues esta ciudad, cuando encontró Mellar, lo que vio es que todas las casas tenían una figura femenina. Bueno, pues lo que dice Bachofen en realidad es que las sociedades eran matriarcales, o al menos eran dominadas por las mujeres, pero que los hombres tuvieron celos de las mujeres, y para lograr imponerse ellos, para tratar de conquistar el poder de la mujer, se dedicaron a fingir ser mujeres, y de ahí deviene el nombre de la costumbre de la cobada. En España, quien ha estudiado el tema sobremanera fue Julio Caro Baroja y Telesforo Aranzadi. Telesforo Aranzadi, también antropólogo y biólogo, dice que la palabra cobada significa la justificación de la paternidad mediante la sustitución en el lecho de la madre recién parida por el padre, recibiendo este el caldo y todos los bienes. Bien, esta práctica de la procreación de la cobada, que silencia a la mujer, es una actividad que realmente articulaba el vivir colectivo de todos estos pueblos. Convertía al hombre en protagonista de la procreación, del parto, y adquiría bienes y cuidados y prestigio, robándole a la mujer el papel de la procreación. En las sociedades nuestras, en relación a la ciencia, que proclama crear niños probeta, silenciando que quien lo ha creado realmente es un cuerpo de mujer, que se necesita a la mujer para hacerlo, es una práctica que lo que hace es imponer la idea de que la reproducción humana se fabrica, que procede del laboratorio, que en realidad procede de máquinas, dando lugar a que la ciencia y la técnica generen un nuevo orden social. Narraciones y silencios de la idea de que la gestación comercial, en definitiva, bueno, es una práctica sencilla, que lo importante es que se realiza en el laboratorio y que la mujer no tiene importancia. De ahí está realmente ausente la política, la justicia para todos. Ahora quiero señalar alguna práctica de laboratorio especialmente importante para toda mujer, pero de manera muy singular, sobre todo para las que procrean hijos para otros, por inseminación artificial. Muy brevemente, en el año 50 del siglo XX, una enfermera, Margaret Sanger, decide que en realidad quiere crear un anticonceptivo oral que tuviese éxito en el 100% de los casos. En realidad ella quería controlar la población de las comunidades no blancas en Estados Unidos. Conquistó a un biólogo, a Gregory Pincus, para que desarrollara una píldora que la logró, realmente alcanzó el conocimiento de una píldora anticonceptiva y lo consiguió, por supuesto, utilizando a mujeres para probatura, como cobayas. Todas eran mujeres de Puerto Rico durante varios años y varias de ellas murieron. En 1957 en Estados Unidos se aprobó la medicina anticonceptiva con el nombre de Enovit, quizá alguien se acuerda. En el 65 se legalizó para la mujer casada y en el 72 para las mujeres solteras. En España llegaban a través de Francia de manera más o menos escondida. Gente de mi generación lo sabrá aquí. Las relaciones entre mujer y hombre en los años 70 del siglo XX estuvieron mediatizadas, hasta el mayo del 78 estuvimos mediatizadas precisamente por los anticonceptivos. Porque en realidad es un momento en que los jóvenes de aquella época se visionó la posibilidad de otra cosa, de otro vivir, de modificar la vida diaria, se sublimaron las relaciones y en eso contribuyó sobremanera los anticonceptivos. Ahora en el siglo XXI estamos también urgidos en idear, en crear nuevas lógicas sociales, formas de cooperación entre los sexos, también con personas transexuales, sabiendo que lo que percibimos como natural siempre forma parte de un proceso cultural. Todo es cultural, en el sentido en que la noción de naturaleza no es la misma, por ejemplo, del Renacimiento, el renacentista, con la que tenemos hoy
en la ciencia. No se trata de que la naturaleza sea solo una construcción cultural, sino que lo que percibimos como natural, como biológico, siempre forma parte de un proceso cultural, porque es nuestra mirada que está determinando esa cultura. Es evidente que la práctica de los vientres de alquiler es cultural, porque se basa en prácticas ideadas por lo humano, en la fecundación in vitro, procede de la ingeniería genética. Quiero observar esa fórmula de fecundación in vitro en el marco de lo que se realiza y de lo que sabemos y se conoce en la ciencia desde el año 2012. Es fundamental porque se descubrió la tijera y pegamento del ADN. El acrónimo CRISPR se llama así. Es decir, la posibilidad de realizar cambios en un gen, en una célula reproductora. Esa práctica de modificación genética se denomina, y es importante saber el nombre, para cuando hablemos con científicos, se denomina como la edición de la línea germinal humana. Se trata de una técnica que en definitiva permite cambiar, añadir, quitar, cortar segmentos, dando lugar a modificaciones en el organismo que se produce. De hecho, en el año 2018, un chino, He Jiankui, pues se decidió a aplicar esta técnica. Tenía un amigo que padecía SIDA, tenía el miedo de transmitir a su prole el SIDA, y lo que hizo su amigo Jiankui es trastocar el gen de él para evitar que transmitiera el SIDA. De ahí nació, de esa edición de la línea germinal de su amigo, nació Lulu y Nana, genéticamente editadas para no poder padecer supuestamente el SIDA. No está muy claro el verdadero éxito, pero eso lo hizo y en realidad eso estaba prohibido y de hecho aún lo está hoy. Él estuvo en la cárcel, ahora ya ha salido de la cárcel, es una práctica que sigue ahí presente. Como dice el filósofo alemán Marcus Gabriel, son las multinacionales y los ingenieros quienes dirigen la ciencia y la tecnología. La pregunta es, ¿queremos que la procreación esté en manos utilizando de la ciencia, utilizando el cuerpo de la mujer a su antojo? Y para valorar las consecuencias de esta práctica en el humano, quiero mencionar algo de lo que se ha venido haciendo en los animales. Se han realizado estudios de ADN en el mundo de los animales y lo importante es que se podría aplicar con esta nueva técnica que tenemos desde 2012, se podría aplicar todo lo que voy a decir en el humano. En el año 1890, por ejemplo, en el siglo XIX, ya Haipel trasplantó embriones de conejo de Angola a un ciervo belga y ese ciervo parió conejos. Todos sabemos la clonación de ganadería, el gen artificial, la división de embriones. La creación de animales transgénicos data de 1974 por Rudolf Hennig y se trata de generar, como todos sabéis, creó ratones, cerdos, conejos, ovejas transgénicos para sobre esos animales aplicarles, desarrollar en ellos diversas, entre otras cosas, enfermedades humanas para ver qué les pasaba y mirar de investigar. En los años 2012-2013 se liberaron en Brasil 25 millones de mosquitos transgénicos para luchar contra el dengue y contra el Zika. Se trata de mosquitos machos manipulados que portan una proteína que para ella, para él mismo y para su descendencia. Una vez han fecundado a la hembra, él muere y la prole de esta hembra se supone que también muere. La verdad es que no, han quedado muchos vivos, pero creían que iban a morir todos, pero no han morido todos. Hay fallos. Viven aquellos que no tienen que vivir y que han padecido ya son transgénicos. En el año 2022 a 2024 se liberarán 2.400 millones de mosquitos con ese mismo objetivo en Cayos, Florida. Desde hace años se han modificado genéticamente algunos animales introduciendo en genes humanos para, por ejemplo, producir vacas y cabras, producir leche que a nosotros nos sea más conveniente, o también cerdos con genes humanos para que produzcan omega 3 para nosotros. En la actualidad se generan conejos transgénicos introduciendo los genes de medusa porque hay una proliferación excesiva en determinadas zonas y entonces como tienen estos genes, de noche son fosforitos, se les ven y se les puede matar más fácilmente.
En relación al mundo gallináceo, a las gallinas, pasa que las gallinas ciegas hacen más huevos, engordan más, son muy buenas, están calladas, no se pelean. Y entonces están planeando hacer una ceguera colectiva de todas las gallinas para que haya más huevos y sea todo más fácil. Hoy la posibilidad de procrear y provocar, la disminución o el aumento de la inteligencia, pues entre los animales ya se ha puesto en práctica. Por otra parte, ya existe entre los humanos el control mental directo, como todos sabéis, o seguramente si no os lo cuento yo, en China, en los colegios, a los niños, a la mayoría de los colegios se les pone un sombrerito a los niños que está conectado con el ordenador del profesor y él puede controlar hasta qué punto los niños atienden o no lo que él cuenta. La contingencia de que todos estos conocimientos puedan ser aplicados al cuerpo de una mujer y de hacer probaturas científicas de manera oculta en el cuerpo de una mujer es mayor, desde luego, si está entregada a la gestión comercial y obligada a silenciar cualquier queja. Se trata de investigaciones e innovaciones que son realizadas además por científicos y por técnicos que tienen como líderes ideológicos a aquellos que comparten los objetivos del llamado transhumanismo y poshumanismo. El término de transhumanidad lo acuñó en 1957 el biólogo Julian Huxley. El objetivo final del transhumanismo es transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico. Y en cuanto al poshumanismo, se define como una corriente de pensamiento que lo que aspira es a crear una nueva especie a partir de la nuestra, porque en realidad ellos reflexionan, y así lo proclaman, que nosotros vivimos en un cuerpo inadecuado y que se trata de superar esta inadecuación. Los poshumanistas planean alargar, y todo esto está apoyado por un capital multinacional muy potente de determinadas personas. Ellos planean que nuestra vida pues nos dure hasta 200 años, gracias a lograr, supuestamente, que no se transmitan ninguna de las enfermedades que actualmente conocemos. Lo cierto es que no sabemos qué puede desencadenar estos cortes y estas manipulaciones en los genes humanos. Seguro que se generarán efectos imprevisibles. Predicen que nadie en el futuro querrá tener un hijo que no sea de laboratorio, porque nadie querrá tener hijos con problemas. De hecho, no es que dicen que nadie querrá, sino que nadie deberá procrear, porque así, hijos con problemas, porque así no nos costará a los demás dinero. Los científicos dedicados a la procreación humana no valoran la diferencia, quieren uniformizar a la especie humana. El poshumanismo oculta que para realizar cualquier ensoñación o fantasía suya científica y técnica necesita siempre de un cuerpo de mujer. Es muy gracioso porque ahora se dice que el hombre va a dar a luz. En realidad no es que el hombre vaya a dar a luz, es que mujeres que se dicen que se sienten como hombres van a dar a luz. En este contexto se entiende el silenciamiento, la indiferencia impuesta desde la ciencia sobre el papel de la mujer y la procreación. Al final ellos proclaman que en realidad el sexo solo quedará como placer y cuando se quiera procrear, pues ya se ocuparán ellos de hacerlo a las mujeres. La mujer crea humanos y la que se activa como vientre de alquiler, ya sabemos que recibe tratamientos inmunodepresores que producen a veces hospitalización, fallo renal, imposibilidad de fertilidad futura y más problemas. La vida está en las relaciones, no es algo que está en los sujetos. La mujer gestante de alquiler vive inmersa en relaciones, pero de explotación, de sometimiento al comprador del hijo y a los intermediarios. La pregunta capital sobre la gestación comercial es la que deberíamos hacernos siempre ante cualquier práctica. ¿Esta práctica causa padecimiento, causa daños? Porque la ética trata sobre lo que conviene o no conviene a cada cuerpo, sobre el sufrimiento, y no sobre lo que considera una otra religión, ni sobre las políticas del Estado, ni sobre lo que opina la ciencia.
Cuando la mujer en la gestación comercial firma el embargo de su papel como madre del hijo que está creando, se convierte en mera cosa. Y lo que seguro le sucede a ese cuerpo es que se desgasta, como todas las cosas cuando son usadas. La práctica del vientre de alquiler no se funda en la solidaridad, en la cohesión de la comunidad humana, sino que rompe el contrato social a favor de los intereses individuales. Contribuye a nuestra desunión. Decía que no es la economía quien fundamentalmente origina y propaga la fecundación in vitro, tampoco ni siquiera la ciencia, ni las farmacéuticas, ni la medicina. Se trata de un deseo, del deseo de personas que quieren alcanzar un vivir familiístico, decía, poético. Creo que para crear un verdadero cambio social, para poder complacer a aquellas personas que desean tener prole y no pueden, es necesario pensar y hacer las cosas de manera diferentes. No se puede cambiar a las personas, pero se puede cambiar el sistema para que las personas no se vean empujadas a hacer determinadas cosas. Necesitamos imaginar otros imaginarios para recomponer y recomplacer ese deseo familiar. Movilizarnos por otras modalidades, por otras prácticas. Cuando a la mujer de vientre de alquiler se le prohíbe por contrato toda relación con el hijo al que da a luz, se rompe desde luego el contrato social de maternidad. Pero hay algo importante: cuando un creador de una obra pictórica o musical o científica da su obra, esta obra no se modifica, ahí queda. Sin embargo, lo que la mujer vende implica que esta cosa va a crecer. Se despoja el devenir de lo que ella ha creado. Lo que vende es su vínculo con el futuro de lo que ha creado. Y la venta-compra de ese vínculo no implica, en este caso como en la adopción, obligaciones, normas. No, aquel comprador simplemente lo único que tiene que hacer es pagar. Y esto sucede en la actualidad, en un contexto en el que el compromiso entre las personas está en crisis. Necesitamos trabajar juntos, humanistas y científicos, genetistas, técnicos, con el objetivo de progresar en una moral compartida. Y ya finalizo, si me permitís, comentando que cada vez que he dicho a alguien que reflexionaba sobre los vientres de alquiler, que la verdad es que lo comencé a hacer no por voluntad propia, sino porque me lo pidieron desde un grupo internacional y así me dedicaba a ello durante ese tiempo último, siempre me han dicho que se trataba de un tema muy complejo y muy difícil. Esto me ha recordado a lo que el filósofo Whitehead le dijo a su exalumno y famoso colaborador Bertrand Russell, cuando éste visitó Harvard en el año 58 y dio una conferencia sobre un tema siempre muy difícil, ante un gran auditorio. Y además era tan difícil que en aquella época era muy nuevo, que es el de la teoría cuántica. Russell se esforzó mucho para hacer entendible la cuestión. Cuando finalizó Russell su presentación, Whitehead se puso en pie para felicitarlo por su brillante exposición, diciendo, especialmente por no dejar oculta la vasta oscuridad del tema. Yo espero no haber sido tan oscura como Russell. Bueno, agradezco vuestra atención. Muchas gracias.